Quédate acá, échate acá. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Quiero hablar de unos temas que los va a ayudar a muchos. Eh, Básicamente es el tema acerca de los familiares que fallecen, ¿no? Muchos me preguntan de eso y quiero responder a unas consultas, ¿no? Que es importante. Eh, todos cuando, todos cuando fallece nuestro familiar, a un familiar cercano, normalmente pues uno entra en una desesperación, ¿no? Dependiendo quién sea, mientras más cerca es peor. Y son momentos realmente muy difíciles para cualquier familia. Y hoy por hoy estamos pasando este sufrimiento de la pérdida de nuestros seres queridos por el coronavirus, ¿no? Hay diversas experiencias. Y voy a contar una experiencia para que un poco vayan entendiendo cómo es este proceso de la muerte, que es complejo, y cómo se afronta, ¿no? Les voy a contar unas experiencias que me ha pasado hace poco. Yo, a raíz de los contactos que tengo con los seres de luz y ángeles, también me puedo comunicar y me he comunicado con personas que han fallecido. La primera persona con la cual me comuniqué después de haber fallecido fue mi mamá, justamente, una persona muy cercana. Fue una experiencia muy hermosa y lo es porque el día que yo empecé este servicio también, y los ángeles y seres de luz vinieron a mi casa para decírmelo del servicio que yo empecé a hacer. También vino mi mamá esa vez. Y le he visto ocasionalmente después de muerto. Ha sido por momentos muy emocionante, difícil de creer por momentos también, obviamente, ¿no? Pero es un proceso para cada uno, es una experiencia personal, es mi experiencia. Yo no puedo a ustedes hacerles creer o convencerlos de que yo he visto a mi madre o yo converso con mi madre de vez en cuando. ¿Ok? Eso no los puedo convencer. Pero les voy a contar la experiencia para que sepan, para que estén prevenidos, para que tengan más conocimiento. Cuando un familiar fallece, uno no sabe si la persona que falleció está perturbada, está perdida, o lo recogieron espíritus de luz, o se encaminó bien hacia la cuarta superior, que ya conocemos un poco cómo es. Uno no sabe uno. Entonces, hay muchos procesos después de la muerte, muchísimos. Y todos esos procesos que son muy complejos y personales, cada uno va a tener su propia muerte, digamos, y va a vivir una experiencia similares algunas y otras diferentes. Básicamente, la diferencia radica en el pensamiento y las acciones de la persona. Es decir, lo que la persona cree que es a través de sus pensamientos recurrentes y a través de sus acciones. Cuando fallece cualquier persona, la que sea, tenga el título que tenga, sea quien sea, en el mundo material, en el mundo de tercera dimensión, en este mundo, cuando pasa a la cuarta dimensión, ya no existe ningún título ni ningún reconocimiento. Es decir, por ejemplo, el día que fallezca Tom Cruise, o fallezca alguien conocido, o algún político, o alguien importante, o un escritor importante, o alguien que ustedes crean que es importante, del otro lado no lo van a recibir. Adelante, ahí llegó Tom Cruise, que venga, que pase. Oh, Los Ángeles, oh, Tom Cruise. No. No hay nada de eso, ¿no? No existe eso. Y esa es una de las razones por las cuales muchas de las personas que mueren se sienten decepcionadas o, digamos, no les gusta mucho la cuarta dimensión, porque no existe los títulos, no existe lo que tú has creado en este mundo material. ¿Entienden? No existe. No existe, no existe. Entonces, por eso es importante la humildad de corazón. Porque si no eres humilde, cuando pases al otro lado, tú vas a poder creer cosas de ti. Depende que tienes mucha plata y que te mereces un mejor lugar del otro lado. No tiene nada que ver. O de repente tú crees que eres muy religioso, muy espiritual y de repente lo eres.
pero no necesariamente estás en el camino espiritual. Puedes ser muy inteligente y espiritual, pero no empático, para juzgando a las personas. Entonces vas a pasar al otro lado con esas ideas también. Y si no son tan correctas, muchos espíritus te van a molestar del otro lado. ¿Me entiendes? Entonces, voy a contar una historia que me pasó hace 2 semanas, si no me equivoco. Fue muy fuerte. Era 6 de la mañana. Yo me levanto a 5:30, 5, estoy ya abriendo el ojo. Y me pongo justamente a leer un poco mis cosas. Y recibo un mensaje de una mujer a través del Instagram. Y el mensaje llegó y entró y lo leí rápidamente porque aparece en la pantalla del celular, ¿no? Se ve un poco y decía: Roger, estoy desesperada, necesito tu ayuda. Como era 6 de la mañana, no temprano, me llamó la atención. Entré, vi, ¿no? Y ella me decía: Roger, hace 2 días, ha fallecido mi esposo, lejos, en una provincia lejos, no voy a decir para que no, una provincia lejos, ha fallecido de coronavirus, en el hospital solo. Y yo, con mi hija, que estoy acá en Lima, no he podido ir a verlo, por las circunstancias en las que estamos. Y él ha muerto solo allá. Y yo realmente me siento muy mal, con mi hija estamos muy mal, porque él era nuestra única familia prácticamente. Por favor, Roger, yo sé que tú hablas con los ángeles, así me dicen, y por favor te pido comunicarme con mi esposo. Por favor, quiero escuchar, quiero saber de él, te lo ruego. Te lo ruego, ya sí. Y entonces fue muy fuerte, ¿no? Yo dije, ok. Y es verdad, yo puedo preguntar por algunas personas que han fallecido, les puedo preguntar a los ángeles y ellos me dicen más o menos en qué están, qué está pasando, y yo ya decido contarles o no. Pero no lo hago normalmente porque es algo muy fuerte y como yo no conozco bien a las personas, es un tema muy delicado, ¿me entiende? Entonces normalmente yo no lo hago. Cada vez que me piden, me niego. Pero algunas veces sí lo hago, dependiendo del caso, ¿no? Y muchas personas que me conocen o que están viendo saben que he ayudado a muchas personas con sus familiares muertos. En este caso, cuando me dice eso, de que tiene su hijita de 11 años, que está muy triste llorando y que ella está desesperada porque sintió que lo abandonó su esposo porque murió solo, lejos, en un hospital de esta enfermedad que están pasando muchas personas. Roger, por favor, ayúdame. No paro de llorar hace 2 días. Bueno, entonces decidí ayudarla, ¿ok? Entonces preparé el ambiente, hice la meditación, entré en otro estado de conciencia, me comunico con los ángeles. Finalmente, en clarividencia, en estados que son un poco complicados de que ustedes puedan comprender por ahora, logré comunicarme con el espíritu. El espíritu del esposo de la señora estaba en la puerta de la casa, ¿me entienden? En la puerta de la casa, arrodillado, llorando, orando. Yo les solicito a los ángeles que lo vayan a ver, le doy la dirección de la casa, que le pido a la señora, los ángeles van, ¿no? Y todo esto de acá, yo lo veo, ¿ok? Lo veo en mi clarividencia. Los ángeles entran y él estaba arrodillado en la puerta orando, viendo a su esposa orar, ¿me entiendes? Y sufriendo porque veía a su esposa sufrir y a su hija sufrir por él, ¿me entiendes? Entonces él ve que los ángeles entran, se sorprende al verlos, y yo le digo a los ángeles que le digan que vienen de parte de su esposa y de su hija. Le doy sus nombres. Entonces los ángeles entran y le dicen: venimos de parte de tu esposa y de tu hija. Y él se emociona, llora y
comienza a comprender varias cosas que los ángeles y seres de luz en ese momento le dicen. Y lo abrazan, lo apapachan, digamos que lo sujetan de lo que estaba sufriendo, perdido, atormentado por el sufrimiento de su esposa. Finalmente, él me agradece, ¿no? Los ángeles le cuentan que estoy yo de intermediario, le agradecen y me dice, Roger, dile a mi esposa, ¿no?, que no se preocupe, que yo no estaba, que yo no que yo no estaba reclamando que ellas vengan a verme. Yo sabía que eso era imposible, que si bien es cierto fue una prueba muy fuerte, ¿no?, yo no estoy molesto con mi esposa porque no me haya ido a ver, ¿no? No es eso, sino yo he estado preocupado porque he sentido que yo he dado valor a otras cosas más que a mi familia. Y por eso es que estaba muy pegado en este momento a mi casa, porque sentía que en mi vida había sido injusto este último momento de mi muerte y había perdido la fe. Eso sí es verdad, me dice Roger. Yo había perdido la fe hace 2 días, pero hoy que los ángeles he visto que entran a la casa de mi mujer y he visto que están a mi costado y han venido y yo otra vez he vuelto a orar, otra vez me he vuelto a reencontrar en mi fe. Roger me dice, dile a mi esposa que no se sienta mal por mí, dile que tiene que ser muy fuerte y dile que no debe pelear con mi hija, que deben llevarse bien, que lo que pasó y lo que estamos pasando es una situación karmática, que debemos superarlo y que las dos que se quedan solas, yo siempre voy a estar orando por ellas y que ellas deben ser muy amigas y van a ser muy felices si es que ella como madre logra comprender a su hija. Dile que no peleen, por favor, Roger. Yo a la señora no la conocía ni nada. El espíritu me hablaba y me decía eso. ¿Okay? Los ángeles estaban en el medio, ¿no? Obviamente, detrás de todo este canal de comunicación. Finalmente, él me dice, dile a mi hijita, a mi chiquitita bella, así, a mi chiquitita bella, que tal cosa, me dice varias cosas, se lo digo, ¿no? Me comunico con la señora, le cuento todo. La señora comienza a llorar y me dice, Roger, es verdad, yo con mi hija de 11 años paramos peleando. ¿Cómo sabes eso? Es imposible que sepas eso. Siempre hemos peleado, no sé por qué, constantemente hay peleas entre mi hija y yo. Es increíble lo que te ha dicho, Roger. Y él le dice a mi hija, chiquitita bella, Roger. Roger, es increíble esto. Y ella se pone a llorar, todo. Finalmente el esposo se va con los ángeles. 2 días había estado vagando, digamos, no vagando, digamos, un poco atormentado, no sabiendo qué hacer, perturbado y molesto, digamos, por la forma como había muerto, ¿no? Y preocupado por su familia. Finalmente los ángeles se lo llevan. Entonces, acá viene un poco la reflexión, ¿no? La reflexión es de que cuando alguien fallece, lo más importante es orar por la persona. Eso es lo más importante, ¿me entiende? Tratar de reponerse, de no estar llorando ni sufriendo, ni estar lamentándose, porque el espíritu, como ven en este caso, estaba en la casa de la esposa y estaba mirando lo que la esposa estaba sufriendo. Y a raíz de eso es que el espíritu al segundo día también se pone a orar con la esposa. Y a raíz de eso llegan los ángeles y la comunicación y todo, ¿ok? Pero dense cuenta de lo importante que es la oración. La señora estaba llorando, estaba desesperada, ¿ok? Pero estaba orando. Y esa oración se escuchó. Y se dio la gracia de la comunicación. No cualquiera se comunica con un familiar que ha muerto. Y yo le dije eso a la señora, ¿no? Es una gracia esto de Dios. Si bien es cierto, se dio de esta forma, de que el esposo muriera lejos de su hija y su mujer, pero Dios también da otras gracias, como la comunicación. Yo pregunto, ¿quién tiene una comunicación, me entienden, con su familiar muerto? ¿Quién? Muy pocas personas. Y eso también fue una bendición para mí. Y por eso es que lo tomo con mucho respeto y lo hago solamente cuando son cosas o digamos situaciones extremas. No por curiosidad, no por saber simplemente si mi papá o mi mamá está bien y el otro lado, no. Yo me doy cuenta de eso. Y muchas veces me lo piden y no hago caso.
Pero en este caso era necesario, porque había una mujer desesperada, descontrolada, que finalmente, con el mensaje que le doy, me escribió en la noche y me dice: Roger, realmente todo esto ha cambiado, me siento mucho mejor. El proceso obviamente es difícil, obviamente, pero me da tranquilidad, porque en el mensaje que yo le comuniqué habían frases que eran del esposo, del difunto. ¿Cómo podía yo saberlo? Si ni siquiera conozco a la señora del difunto, nada. Entonces, para eso era una prueba importante para ella. Y ella lo tomó a bien, me lo agradeció y se tranquilizó. A los 2 días me ocurre otro caso. A los 2 días me ocurre otro caso. Interesante también, muy interesante. Y para que ustedes conozcan cómo es el mundo espiritual después de la muerte y se den cuenta y estén prevenidos. Otra mujer me escribe y me escribe diciéndome: Roger, por favor, ¿no? Ha ocurrido una desgracia. La pareja con la que yo estaba viviendo hace 4 años, hace una semana le cayó un tractor encima y se murió. Estuvo en coma 3 días y murió. Yo le dije: wow, ok. Le cayó, y por favor, quiero saber, estoy desesperada, quiero saber de él, cómo está. Por favor, ayúdame, estoy desesperada, no sé qué hacer. Entonces, como yo había tenido la experiencia unos días antes de esta mujer, que me pedía también prácticamente lo mismo, comunicarse con su esposo, que había fallecido de coronavirus, pero en este caso era otra cosa, yo dije: ok, lo voy a hacer. Porque me había sentido como bacán, dije, he ayudado bastante a esta mujer, ¿no? Y puedo hacerlo también con esta mujer de repente. Finalmente hago la comunicación con el esposo que había muerto en un accidente. Se le había caído un tractor, una cosa encima y lo había aplastado. Había estado 3 días en coma y ya había muerto. Cuando yo hago la canalización, hago el enlace con los ángeles y seres de luz, resulta que el esposo que había muerto en el accidente ya estaba con los ángeles y seres de luz. Es más, cuando apenas fallece, lo reciben familiares y ángeles de luz, y ángeles y seres de luz lo reciben a este hombre que le había quedado el tractor. Lo reciben, ¿no? La mujer me comentaba que este hombre que falleció violentamente, aplastado por un tractor hace poco, era una buena persona, generoso, bueno, un buen padre, ¿no? Una persona cariñosa. Y ella nos explicaba por qué le había pasado una cosa tan terrible. Escuchen lo que estoy diciendo. Una persona generosa, buena. Le había ocurrido un accidente terrible. ¿Ok? La mujer estaba desesperada, no sabía por qué le había pasado eso a una persona tan buena. Sin embargo, en el mundo espiritual son detalles muy importantes. Era una persona generosa y muy buena, extremadamente empática. Entonces, ese accidente, los ángeles me comunican, era un accidente karmático. Es decir, en otra vida, por situaciones X, él había vivido una situación parecida y hoy por hoy tenía que vivir ese accidente. Y su muerte debía ser así. Por la situación karmática y por la tragedia, como esto no es un castigo, sino una rectificación del espíritu, por su aprendizaje en la cuarta superior y por la forma como se desenvolvió en su vida, fue asistido rápidamente después del accidente para que no sufra o no se pierda, porque no era, digamos, lo que le tocaba vivir, porque era un espíritu que sí era una persona buena, ¿me entiendes de lo que voy? Buena, empática, muere y fallece con el accidente y lo recibe. Caso diferente del otro señor. No digo que el otro señor no sea una buena persona, sí, también, pero no tenía otro tipo de karma, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Es lo que vengo explicando yo muchas veces, que cuando uno fallece, ¿okay? Uno puede ser en esta vida cualquier cosa, de lo peor, pero cuando uno fallece y pasa al otro lado, si es que uno se arrepiente, ¿okay? Del otro lado uno puede ser buen alumno, porque tú vives en esta dimensión y también en la otra. Entonces del otro lado tú puedes ser un buen alumno, y cuando vienes a encarnar acá,
Se nota que eres un buen alumno de allá, ¿por qué? Porque tu espíritu es manso, una buena persona, generoso, empático. Pero tus siembras son las siembras y tus cosechas tienes que aceptar. De repente te ocurre un accidente, una cosa trágica en tu vida, porque es una cosa karmática. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes lo que yo estoy diciendo? Entonces, tú puedes hacer tu trabajo desde acá y también desde allá. Por eso siempre repito, tú puedes crear el cielo acá o allá. No esperes morir para ir al cielo. Eso no existe. Eso no existe. Ojo con eso. El cielo son tus pensamientos positivos. El infierno son tus pensamientos negativos. Así de simple. Entonces, cuando yo le comunico todo esto a la señora de su esposo que se accidentó y le digo, está con Los Ángeles, está muy bien, me dice que está muy bien, me dice que debes tal cosa, le explico varias cosas, ¿no? Y el espíritu estaba muy bien. Pero la señora no le gustó, o sea, no aceptó la situación. Me dijo, no, yo lo necesito, no sé qué cosa, no. Pero él te está diciendo que está bien. Y le decía varias cosas para que ella se anime. No, yo me quiero quedar con su ropa, yo necesito tal cosa, necesito verlo, no voy a mover nada de su cuarto, no. O sea, no aceptaba de que él estaba bien. ¿Me entiende? No quería aceptar, porque ella de repente quería escuchar otra cosa. Y es así, y es uno de los motivos por los cuales no lo hago. No siempre lo que dicen es lo que la persona quiere escuchar. ¿Me entiende? Es igual, cuando hay una comunicación con un ángel, un ser de luz, yo no siempre escucho lo que quiere escuchar. Yo hago preguntas y a veces son respuestas que me asombran, que yo digo que dudo incluso de las respuestas. ¿Me entiendes? Entonces, es muy importante cuando tu familiar fallece, más allá de saber o no saber que es difícil en qué está, es importante que tú ores por tu familiar, ores mucho y no lamentes su partida, porque él te está viendo o ella te está viendo. En esos primeros días que fallece, no es bueno estar llorando o estar recordando cosas tristes de él, porque él te está viendo y le es más difícil el desapego, ¿me entiendes? Cuando uno muere, uno decide también, uno puede quedarse en la casa, como el señor que comenté, estaba en la casa 2 días. Tú te puedes quedar, pero no es algo positivo eso. No es positivo, ¿me entiendes? Entonces, es importante orar por los familiares, sí. Ahora, yo le puedo pedir cosas a mi mamá, por ejemplo. Yo tengo a mi mamá, ¿no? Que está en la cuarta superior, que a veces ha venido con Los Ángeles, ¿no? Que a veces ella viene. Pero yo le puedo pedir cosas a ella, es decir, le puedo pedir que me ayude en cosas. Muchos de ustedes lo pueden hacer de repente, o lo hacen con sus familiares muertos. Le pido a mi abuelita que me ayude en el examen o tal cosa. ¿Está bueno eso o no? En mi opinión, eso no es bueno. ¿Me entienden? En mi opinión, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque ellos nos escuchan y siempre están atentos a lo que nos pasa. Por lo tanto, si tu familiar ya está en la cuarta superior, está... Mira, escuchen, se cortó. Por lo tanto, si tu familiar está en la cuarta superior, está orando por ti. No es necesario que tú le pidas que ore por ti o que te ayude en tal cosa. Si tu familiar está en la cuarta superior, es un hecho que ora por ti. Mi mamá me lo dijo. Roger, yo oro por ustedes, por mi familia, todos los días. ¿Qué más tendrían que hacer en la cuarta superior si no es orar y estar bien? Entonces, que tú le pidas a tu familiar muerto cosas, ayúdame en tal negocio, ayúdame en esto, le prendas una velita, la foto de tu mamá, tu abuela, no es lo correcto. Los estás perturbando, ¿me entiendes? Porque ellos no viven acá. Ellos, por sí solos, van a orar por ti y siempre lo van a hacer, no te preocupes, ¿me entiendes? Y si en un sueño los ves o tal cosa, bacán, les preguntas cosas y puedes conversar con ellos. Pero no los llames, ni pidas su ayuda, ¿me entiendes? Toda tu ayuda y todas las peticiones deben ser siempre dirigidas a Jesús. Él es el intermediario, es lo mejor,
¿Me entiendes? Entonces, ya sabes, cuando uno fallece, cuando un familiar fallece, lo principal es orar por ese familiar. ¿Ok? Y mientras uno más ore, el familiar va a poder desencarnar mejor e irse más tranquilo. Mientras más le lloren, el familiar va a estar más perturbado porque está observando todo. Yo siempre recomiendo que en los velorios o en este tipo de ceremonias no estén contando cosas tristes, sino cosas alegres, bonitas, porque el que acaba de desencarnar está escuchando y se va a afligir más y le va a ser más difícil, ¿me entiende? Si la persona que desencarna es muy espiritual y correctamente espiritual, no hay ningún problema. Pero si no lo es, hay que orar por él. Igual también, si es espiritual, también se ora por él. ¿Ok? Eso es lo importante, eso quería comentarles. Quería comentarles también, finalmente, que tus familiares que fallecen, tu papá, tu hermano, o quien sea que fallecen, una vez que fallece, se te va a presentar de otra manera, a través de sueños o a través de repente de situaciones que sientes en tu casa, sus presencias. Eso es natural, eso es natural. Pero hay que orar justamente para que se puedan ir tranquilos a descansar, porque su vida ya no es esta, sino es otra vida diferente, ¿no? Ahora, en el caso que tu papá, tu hermano o quien sea que haya fallecido es una persona de malos pensamientos, de malas actitudes, que tú digas, esta persona no va a estar en la cuarta superior, pues hay que orar mucho más. Durante tiempos prolongados, orar muchísimo, porque lo que necesita es justamente más energía, este espíritu, y sentir esas oraciones para que pueda de una manera perdonarse, arrepentirse y él mismo encaminarse hacia la cuarta superior. Porque lo que es verdad es de que tanto en esta dimensión como en otra dimensión, tú vas a decidir qué hacer y qué creer, ¿me entiendes? Acá en esta dimensión tú puedes creer cualquier cosa y hacer cualquier cosa, ¿correcto? Te meten en la cárcel, es otro problema, pero puedes hacer varias cosas. Igual en la otra dimensión, en la cuarta dimensión, cuando fallezcas vas a poder decidir lo que tú quieras. Y las ideas que tengas en tu cabeza, con esas ideas vas a ir, ¿me entiendes? Entonces tienes que ser muy honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que estás creyendo y qué estás pensando? Hace poco, para terminar esta sesión, porque a las 9:30 tenemos una conversación con Nico y María acerca del agua. Ellos son dos amigos unos amigos que ya van a conocer, unos amigos místicos, que tienen toda una filosofía acerca del agua muy interesante. A través del agua nos podemos sanar. Ya se ha hablado mucho de esto y a las 9:30 lo vamos a hablar. Pero para cerrar todo esto, sean conscientes que para acercarse uno más a la conciencia espiritual, hay que salir de la mente, hay que salir del conocimiento puro. Con el conocimiento puro y la mente analítica no se puede llegar al espíritu. La única manera de llegar al espíritu es complementando. Ese conocimiento está bien, pero complementando con oraciones y con meditaciones, ¿me entiendes? La oración y la meditación desarrolla ¿cómo les puedo decir? La oración y meditación desarrolla esa conexión con nuestro espíritu. Si no meditamos y no oramos diario, no hay conexión con el espíritu. Podemos leer, podemos estar, digamos, leyendo cosas espirituales, siendo buenas personas, pero si no hay meditación y oración, no hay conexión. Es decir, la meditación y oración es como que el enlace. Es importante hacerlo todos los días. Es importante trabajar tu interior. Es muy importante. Para que cuando pases estas situaciones en el más allá, tú estés bien por dentro y no tengas ningún problema creyendo cosas tuyas que no son. Todo radica en el pensamiento. Si hoy día eres la persona que eres, no es porque siempre seas así, es porque hoy has pensado igual que ayer. ¿Correcto? Si tú mañana piensas diferente, vas a accionar diferente y serás otra persona. Pero no quieres, porque piensas que eres así. Nadie en el planeta puede decir yo soy así. Yo soy así no existe. Yo soy así es un escudo para decir no me jodan, no se metan conmigo.
¿Me entiendes? Yo soy así es ser egoísta. No existe eso. Cada día que pasa, tú cambias. Pero tus pensamientos dependen de ti. ¿Me entiendes? Lo vas a tener que hacer acá o del otro lado. Tú prefieres. ¿Me entiendes? Lo vas a tener que hacer con tu cuerpo y con tu mente o sin cuerpo y sin mente. Los pensamientos también van a estar del otro lado. Tú decides. ¿Tú quieres cambiar tu vida? ¿Vas a esperar morir para llegar al cielo? No tiene lógica. Tú puedes sacar a hacer un cielo acá. Y cuando mueras también estarás en el cielo. El cielo ni el infierno no existen. Existe en tu mente. Existe el pensamiento positivo y el pensamiento negativo. El pensamiento positivo te lleva al cielo. El negativo te lleva al infierno. Es claro eso. Dejémonos de tonterías. Siente lo que te digo. ¿Quieres mejorar? ¿Quieres hacer cosas diferentes? Hazlo. Es la oportunidad. ¿Ok? 9:30 nos vemos ahora para hablar con Nico y María acerca del agua. Los espero en un ratito para conversar un poquito más. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense mucho. Espero haberlos ayudado lo que puedo. Chao.